Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellence. Praise Him, ever in joyful song. Go turn again with me, 57. 57, we'll sing At Calvary. 57. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Verse number 3. Now I've given to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. You're singing great on that last. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Amen. All righty, you can be seated. We're going to go ahead and do our prayer time now. And keep Brother Rob in your prayers if you would. I'm sure a lot of you are praying for him. It's good to see Denise back there tonight. Brother Charlie's mentioned Morgan, my daughter. She's in Papua New Guinea. And she's been there for just a little bit over 2 weeks on a missions trip. And thank the Lord, it's going well. Her first meeting, they have an open door with all the public schools. The government actually came in and mandated that they teach the Bible in the public schools. So their first rally, they were expecting, I think, 1,000, and they had 1,500 come. And they just set up a big, huge tent, and the kids come and sit underneath this tent, and then they do a program and different thing. Then they had just over 1,000 at the next rally, and then they had a rally last night, and they had, I believe, 5,000 were in attendance to that. And these are all different school kids. I believe my wife was saying that the one group of kids, I think, walked 2 hours to get there. So it's a little bit different. And the Lord's using her, and thank the Lord, she's seeing a lot of young people are coming to know the Lord. She's getting a lot of opportunity to share the gospel with kids.
And so she's having a great time. So I appreciate those of you that have prayed for Morgan, but her mission trip is going very well. All right. Is there anything else that I need to mention specifically tonight? All right. Well, let's take some time now. It is prayer meeting. And take some time, whatever the Lord lays on your heart. And not just because I'm the one that's preaching tonight, but even maybe take some time to, make sure your heart's ready. And I've had some time this afternoon, just to try and get my heart ready. And that's what makes all the difference. As we come tonight, whether or not that seed of the Word of God is going to fall on some good ground. And I've often mentioned that. So we're given opportunity now not just to go to the Lord in prayer, but also to make sure, that we're ready to receive whatever it is that the Lord has for us tonight. So take some time. You can use the altar. You can pray with your family, pray where you're at. But we'll take some time now to go to the Lord in prayer.
Dear Lord, we thank you for being so good and merciful to us. Thank you for the salvation that you have given us freely. God, this evening I ask for all the sick in our church that you please bless them, please use them, please help them, Lord. Lord, I ask for all those that are hurting among us that you be a counselor to them, that you comfort their lives. God, if there's any discouraged members here, anybody that's dealing with hardships in their life, that they can look up to Jesus Christ, to you, Lord, as their help. Father, we ask that you bless the services tonight. We ask that you please bless Pastor Clark and Pastor Charlie. Please, God, we ask that you bless Brother Keith as he preaches the word of God tonight. And Lord, we thank you, God, for being such a good and merciful God. Thank you for giving us another day of life, another day to serve you, another day to lead somebody else to Christ. And God, I ask that you please fill us with your Holy Ghost. Please use us. Please help us serve you better. Help us get deeper in your word, Father. Help us walk closer with you, humbly with you. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que tú por favor bendigas el servicio. Bendice, Señor, a todos los enfermos en nuestra iglesia. Te pido, Padre, que por favor, Señor, si hay alguien desanimado entre nosotros, que tú puedas ser su consuelo, el ánimo, el que los puede levantar. Señor, te pido que esta noche, por favor, bendice al pastor Clark, al pastor Charlie, al hermano Keith, que va a predicar tu palabra, Señor, que lo uses con poder. Señor, gracias por ser un Dios bueno. Ayúdanos a caminar más cerca a ti, Señor. Ayúdanos a caminar cerca a ti y, Señor, ayúdanos, Señor, a servirte más, a que nuestra vida cuente para ti. Father, we want our life to count for Jesus. And I just ask, God, that you help us tonight. And we ask all this in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Pastor Denny. All right, if it is your happy birthday, it is your time to come up on the platform. Let us sing happy birthday to you. If it's your birthday week this week, come on up. Anybody? I got one person, maybe. Maybe not. I'm not singing a solo, I'll tell you that right now. One? Yes, perfect. Perfect. Anybody else? Happy birthday. One more? Yes, it's great. Perfect, perfect, perfect. All right. And if it's your birthday on live stream, happy birthday to you too. Sorry, forgot about those. All right, let's sing to him. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Give him a hand. Thanks for coming up. Okay. So we'll dismiss kids, teens, Spanish to their spot. While they're doing that, let's sing, let's talk about Jesus. Let's all stand one more time and let's sing out to the Lord. Ready? Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. I'm sorry, I sing like a girl. Look, he changed. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more.
están esta noche? Buenas noches, buenas noches. Tomen asiento, entren. Ojalá que ya todo. Es un gusto ver a todos aquí esta noche. All right, bien, vamos a ponernos todos de pie, hermanos. El hermano Juan Carlos va a entonar un himno rápido y vamos a cantar para el Señor y entramos rápido a la enseñanza esta noche. Amén, hermanos. Tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Nos ponemos de pie, número 543. Cantamos 2 estrofas. Espero que quieras cantar este himno. Vamos todos, 543. Cántalo conmigo, vamos todos. ¿Quieres ser un obrero del Señor? Esta es tu oportunidad. Cántalo conmigo, vamos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña de Él. Y la iglesia de Dios, vamos trabajando y orando en la viña, todos juntos. Si mi anhelo es orar en la viña, es tu invitación esta noche, número 3. Anhelo ser obrero de valor, número 3. Confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña. Dile a un hermano que vamos a trabajar y a orar en la viña. Todos juntos, si mi anhelo en la viña de Él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bueno es ver a cada uno de ustedes. Gracias. Se mira que el lado derecho ganó esta mañana y todos quieren estar en el lado derecho, ¿verdad? O izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo de su punto de vista, pero qué bendición estar aquí en la casa del Señor. ¿Sabe? Algo se me olvidó el domingo, hermanos. Se me olvidó los cumpleaños del mes, ¿verdad? Yo quiero acostumbrarme al principio del mes a hacer los cumpleaños. Se me olvidaron. Hermano Francisco tiene un cumpleaños. ¿Qué día es su cumpleaños, hermano? Ayer. Fue ayer. Ok, feliz cumpleaños, ¿verdad? Asegurar de agarrarle un pastel al hermano, pero quiero acostumbrarme con eso, iglesia, ¿verdad? Si se me pasa el primer domingo del mes, por favor dígame, hermano, ¿verdad? Pastor, los cumpleaños, ¿verdad? Queremos todos que se sientan a gusto. También la hermana Ana tiene cumpleaños este mes, ¿sí? ¿Qué día tiene su cumpleaños, hermana? El 7, 17, wow, qué bendición, hermana. We'll make sure que estemos ahí a la fiesta, ¿eh? Qué bendición, hermanos. Nomás asegúrenme, hermanos, si ustedes pueden pasar, por favor, la lección para esta noche, por favor. Si me ayudan, nomás como recordatorio para el primer domingo del mes queremos celebrar los cumpleaños y lo que voy a hacer es que voy a comprar los cupcakes pequeños y el domingo en la mañana vamos a dar un little cupcake a todos los que celebran en el mes de junio. Y cada mes, ¿verdad? Cada mes hacemos lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero por favor tome la lección esta noche y vamos a hablar sobre la fe. Y quiero que abran su Biblia a Hebreos capítulo 11, por favor, Hebreos capítulo 11. Y ahí es donde vamos a estar en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Y vamos a mirar aquí lo que dice la palabra de Dios y ahí miran el título es la fe. La palabra de Dios dice lo siguiente en el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Tremendo, noten eso, aún muerto su fe hablaba por él. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noten eso, él tuvo, antes de que fue llevado por Dios, un testimonio de haber agradado a Dios. Y uno dice, o uno tal vez que es estudiador de la Biblia dice, ¿cómo agradó a Dios? Bueno, el siguiente versículo nos da la respuesta a eso. Dice versículo 6, pero sin fe es imposible, ¿qué?
agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta noche vamos a hablar sobre la fe y vamos a orar y vamos a entrar al mensaje. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te pido, Señor, que por favor tú obres, Señor, en esta enseñanza. Señor, tú eres bueno, tú eres nuestro Dios y nuestra fe está puesta en ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Señor, por favor, ayuda a las familias de nuestra iglesia. Si hay alguien que está desanimado entre nosotros, si hay alguien que está volando bajo, Señor, te pido, Señor, que tu palabra pueda levantarlo. Señor, si hay alguien que está batallando con pecado, Señor, que por favor te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda dar o traer convicción a ese corazón para que se arrepientan. Señor, si hay alguien que está batallando con una enfermedad, Señor, por favor, Señor, venimos ante ti, Señor, el doctor de doctores. Señor, que puedas sanar esos cuerpos, sea lo que sea. Señor, esta noche pienso a alguien como Melanie y sus gemelas. Y Señor, como Gemma y Ella, Señor, las chiquitas. Te pido, Señor, que por favor obres en sus vidas, en esos cuerpos pequeños. Señor, tú sabes exactamente cómo está compuesto cada parte del cuerpo de esas chiquitas. Y Señor, tú eres el que pones aire en esos pulmones. Tú eres el que a través de esas niñas chiquitas tomar la leche, Señor, producir energía para que puedan crecer. Señor, tú sabes cada área de esas niñas. Señor, por favor, ayúdalas a crecer, que se desarrollen bien. Igualmente, Señor, con mis hermanos aquí, Señor, tú sabes cada parte de nuestro cuerpo, cada enfermedad, cada área, Señor, que está mal. Y te pido, Señor, que por favor tú puedas sanar, Señor, esas partes. Señor, por favor, bendice el mensaje esta noche, Señor. Señor, tú eres el que nos hablas. Nosotros solamente nos metemos a la palabra de Dios y, Señor, esperamos, ponemos nuestra fe en que tu palabra es verdad. Y, Señor, que tú nos hablas. Señor, por favor, háblanos esta noche. Bendice a mis hermanos aquí. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Todos ya agarran una hoja, ¿verdad? Quiero que miren ahí la fe. Versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios es necesario tener fe. Ahora, quiero que miremos ahí nuestra lección. Dice, vivimos en un mundo donde la lógica y la razón dominan las decisiones de las personas. Nos enseñan a depender de lo que podemos ver y qué cierto es eso. El mundo dice, si lo puedes ver, es algo confiable, pero es interesante que en los caminos de Dios es un poquito diferente. Dios nos manda a vivir por fe. Mira, el mundo nos enseña a depender de lo que podemos ver, lo que podemos tocar y lo que podemos medir. Y si no lo podemos tocar, si no lo podemos ver, si no lo podemos medir, entonces el mundo dice, entonces no es confiable. Y por eso ellos, según piensan que tienen un argumento en contra de Dios, dicen, bueno, ¿ustedes han visto a Dios jamás? Y uno dice, no, nunca he visto a Dios. Entonces, ¿cómo puedes poner tu fe en un Dios que nunca has visto? Bueno, esa es la lógica del mundo. Se nos dice que debemos confiar en nuestras propias habilidades, en lo que es tangible y comprobable. Sin embargo, la vida cristiana nos llama a algo completamente diferente. Nos llama a vivir por fe. Es lo que la Biblia dice aquí en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el cimiento de nuestra relación con Dios. No es simplemente una emoción o un pensamiento positivo, sino una certeza inquebrantable basada en la fidelidad de Dios. Mira, nuestra fe no es basada en sentimiento, en lo que yo puedo sentir, sino es basada en la fidelidad de Dios, que Dios es verdad. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque eso se llama fe. Yo tengo mi fe puesta en Dios. La fe nos hace caminar cuando no vemos el camino. Nos hace confiar cuando todo parece perdido y nos hace obedecer incluso cuando el mundo nos llama locos. Y el mundo ciertamente llama a los cristianos locos esta noche. Dice, bueno, ustedes sirven a un Dios que nunca han visto, ustedes sirven y dan a un Dios que ustedes ni siquiera saben que realmente existe, hermanos, pero nuestra fe nos enseña o nos lleva a confiar a un Dios de la palabra de Dios. Mira, los grandes hombres y mujeres de la Biblia no fueron reconocidos por sus riquezas, por su inteligencia o incluso por su influencia, sino por su fe. Miramos a Noé, que Noé construyó una arca cuando nunca había llovido.
Imagínense viviendo en esos tiempos de Noé y la gente alrededor de Noé mirando que está construyendo un edificio grande y le llama barco o una arca, y la gente diciendo, ¿qué es eso? ¿Por qué estás edificando eso? Y Noé decir, bueno, Dios me dijo. Imagínate que pensaba la gente diciendo, Dios te dijo, ¿quién es Dios? Y Noé diciendo, bueno, el creador de los cielos y la tierra, él me dijo que él va a destruir la tierra y que tengo que construir esta arca para salvar a la humanidad. Porque la palabra de Dios dice que Noé era un predicador de justicia. Eso quiere decir que él predicaba su fe. Pero yo puedo imaginar ese tiempo que la gente le llamaba loco a ese loco Noé que está construyendo una arca y el mundo no sabía que era la lluvia. Mira, quiero que piensen en Abraham. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Imagínense, él teniendo todas las riquezas de donde él venía, de Macedonia, de esa Mesopotamia. Y Dios un día llamarlo y decir, mira, yo quiero que vayas para allá. Y Noé mirar para allá, sea en aquella dirección, y mirar solamente puro desierto. Y Abraham tal vez pensar y decir, ¿tú quieres que vayas para allá, Dios? Sí, yo quiero que tú vayas para allá. ¿Qué hay allá, Dios? Y Abraham Dios nomás decirle, no te importa, nomás yo quiero que tú vayas para allá. Y Abraham tomar su tienda, dice la palabra de Dios, tomar su familia, su esposa, e ir hacia un desierto, porque solamente estaba confiando en Dios. Dios no le dijo, mira, allá en esa tierra te voy a prometer riquezas, allá en esa tierra te voy a prometer casa. No, solamente él confió en un Dios que nunca había mirado, pero sino que lo llamó y él comenzó a caminar. Puedo mirar en un Moisés que desafió a Faraón confiando en la promesa de Dios. Un Moisés que Dios le llama en una zarza ardiendo y le dice, mira, tú vas a ser libertador de mi pueblo. Ahora yo quiero que vayas a Egipto, yo quiero que tú hables con Faraón. Ahora quiero que entiendan, hermanos, que cuando Dios llamó a Moisés a ir a hablar con Faraón, no era una tarea fácil, no era así como que si yo puedo ir a la casa del hermano Juan Carlos y decirle algo. Creo que entiendan que era como ir al presidente de los Estados Unidos, era casi imposible. Y en esos tiempos no había ley como había el día de hoy. El faraón en cualquier momento puede decir, maten a ese loco que viene a mi presencia. Pero él solamente dijo, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en el llamado de Dios y voy a ir, y desafió a Faraón en su cara. Él dijo, ciertamente Dios va a traer juicio en contra de ti. Puedo mirar en los héroes anónimos de Hebreos capítulo 11 que sufrieron con gozo creyendo en lo que aún no habían visto. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 11 si están allí, y quiero que miren versículo 32. Versículo 32 de Hebreos 11. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftí, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos. Noten, por fe conquistaron reinos. Podemos poner la misma palabra, por fe hicieron justicia. Por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora noten lo que dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Noten, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, yo pregunto una pregunta aquí. ¿Qué los llevó a vivir de esta manera para sufrir y pasar persecución? Era su fe en su Dios. Ellos tal vez nunca habían visto a Dios, pero por fe dice la palabra de Dios que hicieron todo esto. Ahora les pregunto una pregunta: ¿qué significa vivir por fe en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos desarrollar una fe que agrade a Dios? Porque recuerde, sin fe es imposible
agradar a Dios. ¿Qué es lo necesario para mantenernos firmes en medio de las pruebas y que nos impulsan a obedecer cuando todo parece estar en nuestra contra? Bueno, nuestra fe debe transformar cada aspecto de nuestra vida. Mira, o tenemos fe en Dios o no tenemos fe en Dios. O nuestra fe nos mueve para Dios o la falta de fe nos estanca en la vida. Mira, si hemos de agradar a Dios, es importante tener fe en Dios. Ahora, quiero que llenen ahí número 1 en su lección. Número 1, la fe es el fundamento para agradar a Dios. La fe es el fundamento para agradar a Dios. Y ya lo leímos, pero otra vez, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Mira, es imposible, queridos hermanos, agradar a Dios sin fe. Mira, vamos a comenzar aquí. Nunca, pero nunca vamos a agradar a Dios sin poner nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Él en realidad es lo que nos mueve a servirle, a creer en Él, a esperar en Él y estar en la casa de Dios. Es nuestra fe. Mira, lo que nos mueve a venir a la iglesia, lo que nos mueve a servir a Dios, a un Dios que jamás hemos visto, pero creemos porque la palabra de Dios enseña que hay un Dios. ¿Qué es lo que nos mueve a servir a un Dios que nunca hemos visto? Nuestra fe. Nuestra fe, que creemos en un Dios, que creemos que Dios existe, que hay un Dios, que cuando miramos al cielo hay un Dios que creó el cielo, que cuando miramos la noche, las estrellas, la luna, cuando miramos todo, la naturaleza hermosa del mundo, ¿qué nos mueve a servir a Dios? Que hay un creador, un Dios verdadero. Mira, la razón por qué tal vez unos no llegan a la iglesia y tal vez esta tarde tocamos puertas y ciertamente había unos que dijeron, ¿sabes qué? No quiero nada con su iglesia. No, ¿por qué me están tocando la puerta? Es porque su fe no está puesta en Dios. Su fe no les mueve a servir a Dios. Su fe no les impulsa a venir a la iglesia, pero al contrario, nuestra fe nos mueve a servir a Dios. Quiero que vayan a Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, y noten lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 17. Santiago 2, 17. Tenemos que entender que la fe es el fundamento para agradar a Dios. Si hemos de agradar a Dios, si hemos de vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que tener una fe inquebrantable en un Dios verdadero, en nuestro Dios. Noten lo que dice aquí Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Noten, aquí no está hablando acerca de tenemos que ganarnos la salvación por medio de obras. Aquí está hablando que nuestra fe en Cristo nos debe de mover a hacer buenas obras. Ahora, mira, yo no vengo a servir a la iglesia, yo no vengo a la iglesia tratando de ganarme la salvación. Yo vengo a la iglesia porque mi fe en Cristo me impulsa a venir a la iglesia, porque tengo fe en Dios. Noten lo que dice, vamos a leer más adelante el versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mira, otra vez ya entendimos que la fe es el fundamento para agradar a Dios. Cuando tenemos fe, nuestra fe nos mueve a servir a Dios, a hacer más para Dios. Si nuestra fe no nos mueve a servir a Dios, entonces nuestra fe está muerta, según lo que dice la palabra de Dios. Pero también nos da el ejemplo de Abraham. Dice, mira, Abraham sí, él fue salvo porque creyó en Dios.
pero dice que su creencia en Dios lo llevó a vivir esa fe por sus obras. Por eso cuando Dios le llamó a sacrificar a su hijo, él no dijo, no, yo no quiero darte mi hijo. Él dijo, no, si Dios me lo dio por fe, entonces yo entiendo que Dios me va a dar otro hijo por fe. ¿Por qué voy a rehusar darle mi hijo a Dios? Y dice que su fe por obras actuó allí. Ahora quiero decir lo siguiente, hermanos, si su fe está en Cristo, el fruto de esa fe en Cristo los debe impulsar para hacer más para Dios. No nos debe impulsar a hacer menos para Dios. ¿Sí entienden eso? Nuestra fe en Cristo nos debe impulsar para hacer más para Dios. Eso quiere decir que cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona es salva, la palabra de Dios dice que por sus frutos le conoceréis. Y el fruto de una persona ser salva es hacer buenas obras. Cuando una persona es salva, ahora quiero que piensen para atrás cuando usted primero fue salvo. Yo recuerdo cuando yo primero fui salvo, lo primero que quería hacer era servir al Señor. Yo le decía a mi pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no pone otro servicio en la iglesia, pastor, para que más gente venga a la iglesia? Y el pastor a veces me tenía que decir, hey, calmado, así, ¿verdad? Si comienzo servicio todos los días, la gente no va a venir. Pero era mi fe en Dios que me salvó, que me impulsó a querer ser más para Dios. Y yo siempre le decía al pastor, vamos a ir a predicar o vamos a ir a ganar almas, vamos a ir a visitar a alguien. ¿Por qué? Porque mi fe puesta en Cristo me impulsó para hacer buenas obras. Y eso es lo que nuestra fe en Cristo nos debe impulsar a hacer buenas obras, hermanos. Mira, y por eso cuando una persona es salva, una clara indicación, un fruto de una persona ser salva es que quiere ser frutos para el Señor, quiere ser buenas obras, ¿verdad? Por eso en Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de la iglesia de Éfesos, ¿verdad? Cuando Dios dice, yo tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Y después le dice lo siguiente, dice, regresa a hacer las primeras obras. ¿Me entiendes? Las obras de la primer amor, hermanos. La fe es el fundamento para agradar a Dios. Noten cómo la fe movió a gente a hacer obras para el Señor. Ahora, no quiero que me malentiendan, no quiero que piensen que es salvación por obras, no, es salvación por fe. Pero nuestra fe en Cristo, ya puesta en Cristo, nos debe mover a hacer buenas obras para el Señor. Ahora, noten lo que dice Mateo capítulo 8 y versículo 5. Mateo 8, capítulo 5, noten lo que dice aquí la palabra de Dios. 8:5. Dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a mirar ciertos testimonios de gente que puso su fe en Dios, o mira cómo la fe los movió para hacer más para Dios. Mateo 8:5 dice la palabra de Dios lo siguiente, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Noten que Jesús no rehusó ir a sanar a este siervo. Él dijo, yo iré y lo sanaré. Pero noten que es la respuesta del centurión. Dice versículo 8, respondiendo el centurión y dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Noten, lo que estaba diciendo el centurión es lo siguiente, mira, yo también soy jefe, Jesús, yo soy jefe, y yo le digo a mi siervo que vaya y que haga esto y que vaya para allá, y él me obedece porque yo soy su jefe. En otras palabras, el centurión se estaba humillando y le dijo lo siguiente, mira, ahora yo soy tu siervo. Dice, mira, tú solamente mándame y solamente di que vas a sanar, no tienes que venir a mi casa, solamente di. Y noten lo que dice el versículo 9, o versículo 10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, noten, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Noten, el centurión puso su fe absoluta en Cristo, ¿verdad? Y porque puso su fe absoluta en Cristo, Cristo se maravilló de él. No se maravilló que era un centurión que había entrenado toda su vida para llegar al ejército romano. No se impresionó en que era un hombre fuerte. No se impresionó que era tal vez un hombre que hablaba bien. Jesús se impresionó de una cosa, se impresionó de su fe. Mira, podemos estar aquí esta noche y podemos decir, oh, mira, yo tengo esto y yo tengo esto, pero Dios no se impresiona de ninguno de nosotros. Lo único que agrada a Dios es nuestra fe. Ahora le digo, ¿usted tiene fe que lleva a agradar a Dios en su vida? ¿Verdad? Tiene tanta fe que Dios mira del cielo y dice, wow, mira este Francisco, él tiene fe. Dice, yo me impresiono de él. Porque muchas veces lo tenemos un poquito mal. Pensamos que porque tenemos habilidad para cantar, tenemos habilidad para predicar, tenemos habilidad para hacer esto, que Dios está en el cielo y dice, man, mira aquel que tiene tanta habilidad, tanto talento. No, Dios no está en el cielo, ¿verdad? Impresionados con nosotros. ¿Sabes con quién está impresionado Dios? Con aquellos que tienen fe en Él. Con aquellos que ponen su fe y su confianza en Él para hacer las cosas. Mira, Dios es agradado con una persona que tal vez no sabe predicar, pero pone su fe en Dios y dice, ¿sabes qué? Soy salvo por fe, vamos a ir a ganar almas, vamos a hacer algo para Dios, no sé cómo hacer las cosas, no sé cómo predicar, tal vez no sé cómo desarrollarme mi liderazgo lo mejor, pero Señor, yo pongo mi fe en ti que tú vas a hacer cosas grandes, que en aquel que dice, oh, yo sé cómo predicar, mucha gente va a ser salva porque yo sé predicar. Y Dios dice, yo no estoy impresionado con eso, yo estoy impresionado con la fe. Por eso por eso tenemos que entender eso, que la fe es el fundamento para agradar a Dios. Si no tenemos fe en Dios, podemos tener talento, habilidades, podemos tener un montón de cosas, pero Dios no está impresionado y jamás podemos agradar a Dios con estas cosas. Aunque son útiles para el ministerio, Dios no está en el cielo pensando que nosotros somos la gran cosa, no. La fe es el fundamento para agradar a Dios. Quiero que miren otro testimonio, Mateo 9:20, Mateo 9, el siguiente capítulo, versículo 20. Noten cómo los evangelios, si comienzan a leer los evangelios, está lleno de gente que llegó por fe a los pies de Cristo. Noten lo que dice versículo 20 del capítulo 9. Dice, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Noten, ella no puso su fe en otras cosas. Cuando ella miró a Jesús, ella puso su fe y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tocar su manto. Y cuando ella tocó su manto, aquí Jesús dice algo tan interesante. Dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Noten, su esfuerzo no le salvó, su habilidad no le salvó, era su fe que le salvó. Ahora quiero que miren otro ejemplo, Mateo 15:21, Mateo 15:21. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Esta es la fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Noten cómo el Señor en propósito actuó medio áspera con ella, medio bruto con ella. Noten lo que dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Noten, si él hubiera dicho esto en estos tiempos, lo hubieran llamado racista, ¿verdad? Lo hubieran llamado racista, ¿verdad? Esta mujer cananea viene y le pide ayuda a Jesús. Jesús dice, mira, hey, no me hables, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel.
Pero noten lo que dice esta mujer. Mira, si fuera uno aquí esta noche, que viniera tal vez al pastor y dice, pastor, necesito tu ayuda. Y si yo hubiera dicho lo siguiente, no, es que solamente si eres miembro te voy a ayudar. ¿Verdad? Esa persona, yo me imaginaría que esa persona se hubiera ido de esta iglesia ofendida, diciendo, así, es el mismo caso que está pasando aquí con Jesús. Esta mujer podía haber hecho lo siguiente, ¿qué importa este Jesús? No le importa a la gente. Pero noten lo que dice aquí, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Noten, ella no se ofendió, aunque ella tenía todo el derecho para ofenderse. Al contrario, dice, ella vino a Jesús y dijo, socórreme, ayúdame, en otras palabras. Respondiendo, él dijo, no está bien. Noten, otra vez, si Jesús hubiera dicho esto en estos tiempos, le hubieran llamado racista. Dice, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Y noten qué tan duro es esto. Y echarlo a los perrillos. No, en otras palabras, le estaba llamando una perrilla. Está diciendo, no es justo. Mira, los hijos comen acá, los perrillos comen allá. Dice, no, pero mira lo que dice aquí el Señor. Esta mujer, versículo 27, ella dijo, sí, Señor. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Noten lo que Jesús dice en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira, aunque la palabra fue dura, ella nunca se rindió. Ella siguió atrás de Jesús. Su fe estaba en Jesús. Le pregunto esta noche, ¿es su fe débil esta noche? ¿Verdad? Viene una prueba y por todo se ofende y dice, Dios es malo, no quiere. O es su fe fuerte que a través de la prueba, a través de las situaciones de su vida, ella sigue poniendo su fe en Dios. Dice, no, yo sé que tal vez ahorita no lo miro, pero yo sé que Dios va a hacer algo grande en esta situación. Y aunque se parece que está todo mal, se parece que como que Dios no está obrando, mi fe sigue fuerte en el Señor. Mira, le digo lo siguiente, ¿verdad? Una palabra dura te quita de los caminos del Señor. ¿O es su fe suficientemente fuerte para soportar las pruebas duras de la vida? ¿Verdad? Muchas veces uno como pastor predica fuerte porque tiene que predicar fuerte. Y hay unos que se ofenden. Y uno dice, no, eso está muy fuerte. Eso no es de un pastor predicar así tan fuerte. ¿Verdad? Y se ofenden. Y ¿sabes lo que yo digo? Su fe es débil. ¿Verdad? Porque una fe puesta en Dios dice, Señor, es dura la palabra, pero es cierta, está en la palabra de Dios, voy a seguir. O le digo, usted su fe débil y sigue caminando con Dios a pesar de las pruebas duras, a pesar de las palabras duras de la predicación de la palabra de Dios, o sigue creyendo y sigue caminando con el Señor. Mira, lo que salvó a esta mujer aquí era que a pesar de las palabras duras de Jesús, ella siguió atrás de Jesús. ¿Verdad? Y cuando Jesús la quería despedir, vete. Yo no vengo para ti, yo vengo para las ovejas del pueblo de Israel. Ella siguió ahí, no, mira, aún los perros comen de las migajas. Dice, por lo menos dame una migaja, con eso es suficiente. Y Jesús la mira y dice, wow, tu fe es fuerte, grande es tu fe. Mira otro ejemplo acá, hermanos, Marcos capítulo 2. Noten lo que dice el versículo 1, aquí la palabra de Dios. Dice lo siguiente aquí, Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y yo puse una palabra aquí,
después de esto? Exactamente. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Verdad? Solamente Dios. En otras palabras, ellos mismos, aunque no querían aceptar la respuesta, ellos mismos se estaban dando a entender que Jesús era Dios. Pero aquí la historia no está hablando necesariamente acerca de estos fariseos. Estaba hablando de estos hombres que tenían un amigo paralítico. Dice que su fe los movió a hacer lo imposible. Dice que la multitud se acercaba allí, estaba rodeada, que esos hombres, 4 hombres cargando a este amigo paralítico, no podían moverse. Miran la casa, se suben a la casa y bajan a este amigo paralítico por en medio a los pies de Jesús. Esto me enseña una cosa, que la fe los movió a hacer algo extremo para Dios. Le digo lo siguiente, ¿usted tiene tanta fe así para querer mover montañas para llegar a Jesús? Es lo que hicieron estos hombres. Quiero que vayan a otro pasaje, Marcos capítulo 10, versículo 46. Noten cómo la fe actuó, cómo era fundamental. Mira, Cristo no se impresionó con ninguno de estos casos por sus habilidades o por quién eran ellos. Ellos no dijo, wow, tú eres hijo de fulano de tal. No, la fe era lo que Jesucristo miró en cada uno de ellos. Noten lo que dice Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos que le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Noten, este es uno de los casos únicos donde Jesús directamente le dice a una persona, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y noten lo que dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, ¿qué dice allí? Tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Noten, él no trató de esconder su petición, ¿verdad? Él no se humilló y él dijo, si tú quieres, Señor, que me puedes recobrar la vista. No. Él tuvo una fe tan grande que cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él dijo lo siguiente, que recobres mi vista. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, y esto no es parte del mensaje, pero este mensaje también, esta porción habla de la oración. Muchas veces nuestra oración debe ser específica, hermanos. Muchas veces no somos específicos con nuestra oración y muchas veces le pedimos, Señor, bendíceme cuando tenemos un montón de problemas, tenemos deudas, tenemos un montón de problemas, de pecado en nuestra vida y a veces oramos a Dios y decimos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Y después Dios te dice, bueno, ya te bendije, ya te bendecí, ya te di vida, esa es bendición, ¿verdad? Pero seguimos con los mismos problemas y uno dice, bueno, yo le pedí a Dios que me bendiciera, que me ayudara, pero nunca me ayudó de este problema porque no oramos específicamente, ¿verdad? Oramos de una manera que, Señor, bendíceme, y Dios dice, pues ya te di vida, ya te bendecí, ¿verdad? Y nunca se quitan los problemas. Pero aquí miramos algo muy interesante de la fe de este hombre. Su fe lo llevó a orar específicamente. Él dijo, yo quiero que mi vista sea recobrada, ¿verdad? Que recobres mi vista, que yo quiero que tú me des vista, recobre la vista, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Muchas veces no oramos específicamente, ¿verdad? Porque muchas veces dudamos de Dios. Si tú quieres bendecirme, bendíceme. Y Dios dice, yo quiero, pero no eres específico con qué. ¿Verdad? Muchas veces le pedimos y incluso el día de hoy estuve escuchando una tremenda predicación de la oración. Y yo dije, y me retó esta predicación. Nunca he escuchado una predicación de oración tal como se predicó el día de hoy. Y me retó, porque el predicador está hablando, mira, cuando tú ores, tenemos que orar específicamente. Porque muchas veces estamos en necesidad de un carro y oramos, Señor, dame un carro. Y el Señor te da un carro que casi está quebrando, pero te lo dio.
¿verdad? Y no podemos culpar a Dios porque Dios dije, hey, tú pediste un carro, pero no lo pediste, pero no me dijiste cómo lo querías. ¿Ya? Y yo le dije, y yo hice una decisión, dije, you know what, that's right, yo voy a pedirle al Señor específicamente. Y ¿sabe qué? Me llevó mucho más allá. ¿Verdad? Yo vine aquí a la iglesia y yo dije, voy a orar específicamente. Dice, voy a orar específicamente. Le voy a pedir al Señor exactamente lo que yo quiero. ¿Verdad? Y comencé a orar, Señor, esto. ¿Verdad? Y le dije, esto y esto. ¿Verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Me llevó más allá. Le dije, wow, qué tremendo, específicamente. Y me retó mi fe, me dice, ¿tú realmente crees en mí? ¿Verdad? Era como que el Espíritu Santo me estaba retando a él mismo. Me estaba diciendo, ¿tú realmente tienes fe en mí? Y yo le dije, Señor, yo tengo fe en ti. ¿Oh, ya? Entonces, ¿cuánto oras? Yo dije, all right, that's true. ¿Sabes qué? Yo voy a orar más en ti. Dice, ¿por qué? Porque otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces oramos de una manera que hasta nosotros dudamos de nuestra oración. Señor, por favor, ayúdame con esto. Pero dentro de nosotros dudamos diciendo, yo no sé si Dios lo va a hacer de verdad. Oramos que, Señor, por favor, ayúdame con este pecado que estoy enfrentando, pero lo oramos como con duda. Y por eso a veces yo creo que muchas veces Dios no nos ayuda con el problema de pecado porque oramos dudando, aunque no lo decimos, aunque no queremos admitir eso. Pero ¿sabes qué? Esa predicación me movió y fue mano a mano con esta predicación porque yo dije, ¿sabes qué? Si yo quiero agradar a Dios, la fe es necesaria. ¿Sabes qué? Yo voy a orar con un poquito más de fe. Y ¿sabes qué? Yo me puse aquí y yo dije, ¿sabes qué? Voy a orar específicamente. Voy a orar por esa silla. Señor, por favor, manda a alguien en esa silla este domingo. Y después me moví a esta silla y dije, Señor, específicamente, ¿verdad? Porque oramos de esta manera, Señor, llena la iglesia. ¿Verdad? Llena la iglesia. Y Dios dice, ok, all right, está bien. Pero no oramos específicamente. ¿Verdad? Y yo dije, ok, voy a orar por esa silla. Señor, manda a alguien que se siente en esa silla. Manda a alguien que se siente en esa silla. Mande a alguien que se siente en esa silla, esa silla, esa silla, esa silla. Y tal vez me duró mucho tiempo, pero en cada silla. Señor, en esa silla, en esa silla, en esa silla. Ahora, Señor, yo estoy haciendo lo que la Biblia dice, orando. ¿Verdad? Orando específicamente por lo que yo quiero. ¿Verdad? Y muchas veces lo que nos falta, hermanos, es que nuestra fe a veces no es limitada porque dudamos y no oramos específicamente y dudamos en una manera que es humildemente orgullosa. ¿Verdad? Si entienden eso, humildemente orgullosa, diciendo, Señor, yo no merezco esto, pero te estoy pidiendo esto. Y Dios dice, en tu humildad estás mostrando tu orgullo, porque te estás haciendo muy humilde. ¿Verdad? Pero nuestra fe, hermanos, no es orgullo, es una confianza en Dios 100%. Por eso me llevó a orar específicamente, Señor, yo necesito un carro y lo necesito de esta manera, Señor, mi esposa tiene esto y por favor ayúdale con esto, yo tengo esto, por favor ayúdame con eso, específicamente, hermanos. Y ahora se los digo aquí esta noche porque ustedes van a mirar el fruto de esa fe, si es real, ¿verdad? De que Dios mande una persona en cada asiento. ¿Verdad? Que tenemos que poner más sillas y cuando ponemos más sillas, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a orar por esa silla que ponemos y esa silla nueva que ponemos y esa silla nueva que ponemos. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento para agradar a Dios. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, hermanos, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y noten, a veces tenemos que tener cuidado porque a veces Dios no nos concede, aunque oramos específicamente por ciertas cosas. Porque mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Noten, porque aquí está la verdad, porque no pides. Noten, no tenemos lo que tenemos porque primeramente no pedimos. Ahora uno dice, pastor, yo estoy pidiendo específicamente. Y noten lo que dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Noten, a veces pedimos específicamente, pero Dios dice, ¿sabes qué? No te voy a dar eso
porque estás pidiendo para gastar en tus propios deleites. So, tenemos que tener cuidado, hermanos. Mira, nuestra fe en Dios, ¿verdad?, nos lleva a orar específicamente, pero la fe también nos lleva a orar correctamente. ¿Verdad? Nos lleva a orar correctamente. Mira, mi fe en Dios es puesta en Dios. Y yo digo, Señor, yo quiero una persona llena allí, yo quiero una persona allí, yo quiero una persona allí, quiero una persona. Mi fe me está impulsando a orar de esa manera. Pero no lo estoy orando de la manera para decir, mírame a mí, la gran iglesia bautista Roca Sólida. Sino la estamos orando en fe para que esa persona sea salva, y esa persona sea salva, y esa persona sea salva, y su vida sea transformada. Muchas veces pedimos de una manera mal, Señor, dame un nuevo carro, y pedimos, dame un Mercedes-Benz. Y Dios dice, yo no te voy a dar un Mercedes-Benz porque vas a entrar en el estacionamiento y vas a ser todo orgulloso diciendo, hey, hermano, adiós, ¿verdad? E incluso ahí vamos a salir por el estacionamiento y vamos a decir, hey, hermano, adiós, para nomás, ¿verdad?, para nomás enseñar lo que tenemos. So, tenemos que entender, hermanos, que muchas veces tenemos que primeramente tener fe en Dios. Nuestra fe que agrada a Dios nos lleva a orar específicamente, pero también nuestra fe en Dios nos lleva a orar correctamente. Ahora quiero que miren otro pasaje aquí. Déjame llegar para atrás. ¿Qué pasaje estoy buscando aquí? Voy a buscarlo aquí, disculpe, hermanos. Es en Santiago también. Santiago capítulo 1, noten lo que dice versículo 5. Santiago 1, 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con ¿qué dice ahí? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Dice no pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿De qué está hablando? Dudando de lo que pedimos. So, Dios está diciendo aquí, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de pedir con fe, hermanos, tenemos que tener fe. Otra vez, todo esto va al primer punto, la fe es el fundamento para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora quiero que llenen aquí, ya voy a terminar rápido, aquí voy a ir rápido, pero la letra A y en su hoja, la letra A, ¿qué es la fe? Ahora vamos a decir, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esa es la respuesta ahí. ¿Qué es la fe? Bueno, versículo 1 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So, la primera parte ahí que quiero que llenen allí es que la fe es certeza. La fe es certeza. Ahora, cuando yo pienso mi fe puesta en Dios, hermanos, yo tengo la certeza que hay un Dios que existe. La razón por qué yo vengo a la iglesia, la razón por qué yo estoy aquí esta noche es porque tengo una certeza que hay un Dios vivo en los cielos. Noten lo que dice Romanos capítulo 4 y versículo 20. Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 20. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Esto está hablando de Abraham, hermanos, y noten lo que dice Romanos 4, 20. Dice la palabra de Dios, tampoco dudó. Esto está hablando de Abraham cuando Dios le dijo, vamos a leer el versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Recuerde, esto es Dios diciéndole a Abraham y a Sara que ellos iban a tener un niño. Y dice que ellos no se debilitaron en la fe, al contrario, ellos creyeron en Dios. Noten lo que dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Noten, Abraham tuvo una certeza en Dios que si Dios lo dijo, era verdad. Y eso es la fe que debemos de tener. Si Dios lo dijo, entonces es verdad. Número 2, la fe es convicción. Puede llenar ahí. La fe no solamente es certeza, pero la fe es convicción. Ahora, ¿convicción de qué? Creemos en Dios no porque vemos con nuestros ojos, sino porque confiamos en su carácter. Mira, una convicción es algo que creemos fuertemente. Ahora, yo creo en la palabra de Dios como la palabra de Dios. Nadie me va a quitar de eso. ¿Por qué? Porque es una convicción.
Y aunque la gente me llame loco y aunque la gente nos llame loco, ¿sabes qué? Yo sigo creyendo en la palabra de Dios porque es una convicción que es la palabra de Dios. So, la fe no solamente es certeza que hay un Dios, que existe Dios, que servimos a un Dios vivo, pero es la convicción de que hay un Dios, ¿verdad? Nadie me va a quitar de esa convicción. Ahora, letra B, quiero que lleguen ahí, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Ahora, quiero que vayan a Romanos 10, 17. Y nomás me dan unos 7 minutos más y aquí terminamos, hermanos. Romanos 10, 17. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Cómo se obtiene la fe? Ahora, primeramente cubrimos la fe es el fundamento para agradar a Dios. Número 2, preguntamos, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza en un Dios verdadero, es la convicción de que hay un Dios. Pero aquí letra B, ¿cómo se obtiene esta fe? Romanos 10, 17, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, así que la fe es por el ¿qué? El oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, quiero decir lo siguiente, la fe no nace de la nada. Crece a medida que conocemos más de Dios a través de su palabra. ¿Sabes cómo aumentamos nuestra fe? No escuchando mensajes motivacionales, sino leyendo la palabra de Dios y escuchando predicación de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír, pero el oír ¿el qué? Y el oír por la palabra de Dios. Sabes que el día de hoy, la razón por qué yo sigo en los caminos del Señor es porque yo me mantení bajo la predicación de la palabra de Dios. Cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, cada miércoles, ¿verdad? En la iglesia donde venía, tenían servicio los miércoles, yo me agarraba de la palabra de Dios y entre más se predicaba la palabra de Dios, más yo ponía mi fe en Dios y más me hacía fuerte en la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, eso es lo que a veces unos cristianos no entienden. Que si usted va a aumentar en fe, va a tener que meterse o va a tener que someterse bajo la predicación de la palabra de Dios. Va a tener que meterse en la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Por eso uno como pastor siempre constantemente está diciendo, hermanos, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia uno comienza a conocer a Dios y uno comienza a reconocer que Dios es real en su vida y Dios comienza a obrar en el corazón de esa persona. Mira, usted no puede mirar a un cristiano fuerte en la fe sin un cristiano que nunca ha faltado a la iglesia y un cristiano que ha seguido leyendo su Biblia. Usted nunca va a mirar a un cristiano fuerte en la fe que dice, yo no necesito la iglesia y que dice, yo no necesito leer la Biblia, yo lo sé todo. Jamás. Jamás, al contrario, los cristianos más débiles, aquellos que son los más criticones, aquellos que son los más chismosos, aquellos que son los más enojones, aquellos que tienen los más problemas en su vida espiritual, son aquellos cristianos que se debilitan en la fe, porque paran de leer la palabra de Dios y vienen a la iglesia cuando ellos quieren. Y por eso su fe es débil. Y por eso al rato después están criticando, oh no, el pastor dijo acerca de tenemos que seguir a Dios. Yo le digo, entonces hermano, ¿usted ha seguido a Dios? No al 100, pero y yo digo, entonces no tiene excusa. Aquellos cristianos, no, es que Dios, ¿verdad? Yo confié en Dios y yo puse mi fe en Dios y Dios he let me down, ¿verdad? Él me dejó con la mano extirada. Y yo le dije, hermano, ¿ha leído su Biblia? ¿Se ha metido en la palabra de Dios? Bueno, no como debo, pero yo tuve mi fe en Dios. Y yo digo, mira, la fe se va a aumentar cuando usted se mete en la palabra de Dios, cuando usted se somete a la predicación de la palabra de Dios, porque otra vez la palabra de Dios dice allí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, cuanto más escuchamos e imitamos en la palabra de Dios, más crece nuestra fe. La fe no es algo que simplemente sentimos, es el resultado de conocer a Dios y su verdad. Por eso a veces no me confío simplemente en una persona que dice, pastor, voy a cambiar. ¿Verdad? Yo me gloreo con una persona que dice, pastor, voy a cambiar. ¿Verdad? Yo digo, gloria a Dios, ¿verdad? Que vas a cambiar. Pero yo le digo una cosa, le digo, entonces ahí te miro en la iglesia. ¿Verdad? Ahí te miro en la iglesia. Ahí te miro en la iglesia el jueves, ahí te miro en la iglesia en la escuela dominical, ahí te miro en la iglesia el domingo en la tarde. ¿Verdad? Si realmente quieres cambiar y eso es tu fe, ¿verdad? Porque todo el mundo puede tener fe por sentimiento. Oh, yo tengo fe en Dios.
Pero cuando viene de realmente cambiar, entonces ahí se muestra. ¿Va? Mira, yo no me confío en personas solamente, yo no me confío en los sentimientos de personas, porque hay cristianos que la música le toca al corazón, honestamente. ¿Verdad? Y la música tiene el poder para hacer eso. Y hay cristianos, mira, que andan con su kumbaya, oh my Lord, ¿verdad? Y andan ahí, oh, me tocó el corazón, ¿verdad? La música, wow, gloria a Dios. ¿Verdad? Incluso unos hacen decisiones y van y dicen, Señor, aquí está la música, qué bonita música. Pero eso solamente es sentimiento, ¿verdad? Porque esos mismos cristianos que hacen de emoción ese show, al mismo tiempo son los que pasan toda la semana no leyendo la palabra de Dios. Y tratan de buscar una excusa que en la música, ahí sí siento a Dios. Y yo digo, en la palabra de Dios no sientes la música. Sabes que la música tiene que ir acompañado con la palabra de Dios, ¿verdad? No es al revés, ¿verdad? Si la música solamente te toca y no lees la palabra de Dios, entonces es pura emoción. Pero si uno se mete a la palabra de Dios y es arraigado y cementado en la fe, en el amor de Dios, en la palabra de Dios, y después escucha la música y la música concuerda con la palabra de Dios, entonces nos mueve. Pero si no caminamos con el Señor, si no leemos la palabra de Dios, si no servimos como vamos a servir, entonces tiene que tener cuidado, hermanos, que solamente está sirviendo por puro sentimiento. Y tenemos que tener cuidado. Por eso hay muchas iglesias carismáticas. ¿Y sabes por qué están llenas? Porque es una fe de puro sentimiento. Es una fe de puro sentimiento. Ahí andan bailando para el Señor, ¿verdad? Y la mayoría de ellos que hacen un escándalo y bailan para el Señor y dicen, we're dancing for Jesus, estamos bailando para Jesús y estamos agradando a Dios, tenemos fe en Dios, y ahí andan con su show, bailando y rock and roll y todo eso. Vamos, al mismo tiempo son una bola de puros pecadores y no han dejado su pecado y no se han arrepentido de su pecado. ¿Por qué? Porque es puro sentimiento. Otra vez, nuestra fe no se muestra en nuestro sentimiento necesariamente. Se muestra a través de nosotros acercarnos más a la palabra de Dios. Entre más nos acercamos a la palabra de Dios, más crece nuestra fe. ¿Cómo se obtiene la fe? A través de la palabra de Dios. Letra C, nuestra fe es lo que Dios mira. Nuestra fe es lo que Dios mira. Otra vez, no voy a alargar aquí, hermanos, y me va a faltar unos 2 minutos, pero Dios no mira su talento, Dios no mira sus habilidades, aunque sus habilidades, sus talentos pueden ser usados para Dios, pero usted no impresiona a Dios para nada. Nosotros no impresionamos a Dios para nada. Oh, qué elocuente habla. Oh, mira qué talento tiene en esto. Y mira qué organización tiene esto. Dios no se impresiona con nada de eso. Lo que Dios mira es nuestra fe. Y cuando andamos y vivimos por fe, eso agrada a Dios y eso mueve el cielo y la tierra. Y Dios dice, yo voy a bendecirte no por tu talento, no por tu habilidad, sino por tu fe puesta en mí. Letra D, nuestra fe en el agradar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradare a mi alma. Ahora quiero la letra E. Y aquí quiero que llenen esto, ¿en qué debemos confiar? ¿En qué debe ser puesta nuestra fe, en otras palabras? ¿En qué debemos de confiar? Bueno, ahí puede llenar en su espacio rápidamente y aquí voy a terminar. En su palabra. Número 1, en su palabra. Mira, debemos de confiar en su palabra. Otra vez, no quiero que seamos una iglesia sentimental, que por la música eso nos mueve. No, en su palabra. Número 2, en las promesas de Dios, en las promesas de Dios. Número 3, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Mira, si nos agarramos de la palabra de Dios, si ponemos nuestra fe en sus promesas y si ponemos nuestra fe en su poder, hermanos, vamos a ser una iglesia que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, bendice esta noche. Gracias por los hermanos que vinieron y dedicaron tiempo a la iglesia. Señor, te pido que por favor tú bendigas, Señor, nuestro esfuerzo este sábado. Señor, bendice a los jóvenes, bendice a los niños de nuestra iglesia. Por favor, Señor, bendice al pastor Charlie, a la familia Clark que están en vacaciones. Señor, por favor, bendice a los hermanos que están aún en nuestra iglesia de vacaciones. Y por favor, Señor, obra en nuestra iglesia poderosamente. Bendice el mensaje del domingo en la noche, la escuela dominical.
Bendice a los hermanos que se esfuerzan para trabajar la ganancia de almas. Señor, te amamos. Te pido todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, gracias. Creo que es todo. ¿Me puede, hermano Sugieres? Allá atrás tengo un papel que dice Conferencia de Jóvenes en Hammond, Indiana. Quiero pasar esto rápido a los padres que sus hijos van a ir a la conferencia. Bien rápido. Quiero que nomás llevarse eso. Si usted es un padre que va a tener sus hijos a la conferencia, quiero que nomás se lleve esa información. Mira, la información es muy básica, muy simple, ¿verdad? Quiero que ustedes tengan esa información porque hermano Sergio, ¿me puede traer eso por favor rápidamente? ¿Verdad? Creo que son todas. Pero son reglas, para los jóvenes son un poquito más estrictas las reglas y quiero darles desde ahorita, hermanos. Mira, yo lo hice fácil para los jóvenes, ¿verdad? Si tiene un joven aquí, yo sé que no es para todos, pero quiero que todos escuchen. Si tiene un joven, se lo voy a hacer fácil, el precio es de $175, ¿verdad? Eso es el precio que tengo que cobrar por la conferencia y la rentada y todo lo que vamos a hacer. Pero lo hice como en pagos. So, el domingo 8 de junio, si puede dar el primer pago de $25 y así cada semana hasta la semana de la conferencia, así va a ser fácil para los padres dar el pago. Ahora, eso es lo que quiero hacer con los jóvenes. Mira, si alguien aquí quiere donar, y lo voy a decir el domingo también en la iglesia, si alguien quiere donar para nuestra iglesia, para los jóvenes, ¿verdad? Por favor, venga a mí y diga, pastor, yo quiero donar $40, yo quiero donar $50. Lo que voy a hacer es, dependiendo de todos esos hermanos que donen, ¿verdad? Voy a llevar a todos los jóvenes y voy a hacer algo que trabajen por ese dinero. So, por ejemplo, si la hermana Evelyn da $40, vamos a suponer, ¿verdad? Da $40, voy a agarrar las muchachas de la iglesia, de la conferencia que van a ir, y le voy a pedir a la hermana que traiga su carro aquí un sábado y los jóvenes van a limpiar su carro y van a lavar su carro. ¿Ok? Porque no quiero darlo gratis, hermano, a los jóvenes. Sí quiero que entiendan, ¿verdad? Pueden donar, pero no quiero ser gratis. Ahora, si hay un hermano que dona $50, por ejemplo, el hermano Francisco da $50 para un joven, voy a agarrar a los muchachos y vamos a ir un martes porque ya están en vacaciones, la mayoría de ellos. Y tal vez si nos deja, vamos a su casa a limpiar hojas, las hierbas, lo que sea, porque quiero que los jóvenes trabajen por ese dinero. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos están por de acuerdo con eso? ¿Verdad? Yo creo que es algo bueno para los jóvenes, ¿verdad? Porque si vamos a pedir a la iglesia que donen, también quiero que los jóvenes trabajen por ese dinero, ¿ok? So, porque yo sé que la iglesia va a donar si le pedimos que donen para los jóvenes, ¿verdad? Y va a aliviar a los papás que van a ir a la conferencia con un poquito de dólares, ¿verdad? Con un poquito de dinero, pero ahí está todo, hermanos, el costo, ¿verdad? De la iglesia, que incluye las jovencitas, cómo quiero que se vistan, los hombres, cómo quiero que se vistan, y obviamente hay unas reglas para eso, ¿verdad? Jovencitas, ropa formal, también los varones, y las cosas extras que deben de traer. Y si tienen algunas preguntas pueden hablar conmigo, hermanos, pero yo creo que está claro allí. Este domingo voy a tener los permisos para que firmen. Así que están diciendo, yo voy a dejar a mi hijo ir a la conferencia y así usted está dando permiso. Bueno, hermano, es todo lo que tengo. Nos vemos a la Ganancia de Almas este sábado. Que Dios los bendiga y vamos a orar para despedir. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, por favor, bendice la noche, bendice todo lo que seamos en nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.